Adivinen quién desperdició 2 horas de su vida en una intro para los vídeos de la historia de Kim. Fue Nix. ¿Eso te tiene feliz? No, solo demasiado cansado para enojarme. De un pasado olvidado surge un nuevo poder. Naruto el emperador, el mundo a sus pies. Unificó las tierras con puño de titán. Y el sol naciente se alza sobre cada clan. Reyes celestiales juran lealtad. Guerreros invencibles a su voluntad. Yujiro logró ser mago ancestral. Sirven al emperador en la batalla crucial. El pasado es polvo, las viejas heridas ya no arden. Un nuevo imperio se levanta, fuerte y sin desorden. Sol naciente, imperio sin igual. Naruto el emperador, dominio total. Con fuerza y con justicia gobernará. Y un nuevo amanecer para todos traerá. Con una sombra, un recuerdo lejano, una lección aprendida en un tiempo insano. Ahora el mundo es suyo, bajo su mandato, y el futuro se escribe con trazo de oro y granito. Sol naciente, imperio sin igual. Naruto el emperador, dominio total. Con fuerza y con justicia gobernará. Y un nuevo amanecer para todos traerá. Sol naciente. Sol naciente. Prólogo es el 10 de octubre por la noche, y actualmente en la aldea de Konoha las cosas están en una relativa calma, una calma tensa y expectante, como la quietud que precede a una tormenta. Aunque no por los motivos que uno podría pensar. Un escalofrío recorre el aire, un presagio silencioso de los eventos pasados y futuros. Verán, hace más o menos unos 10 años, si uno hubiera llegado a la aldea de Konoha, habría sido recibido por una explosión de colores y algarabía. Estarían viendo el anteriormente famoso Festival del Zorro, que culminaba con una exhibición maravillosa de fuegos artificiales, que iluminaban el cielo nocturno con destellos brillantes y efímeros. Extraoficialmente, la festividad cerraba con la cacería del zorro, que llevaba al menos 3 años suspendida, debido a circunstancias que muchos preferían simplemente olvidar. Una sombra de culpa y remordimiento cruzó los rostros de algunos aldeanos al recordar esos eventos. Hoy en día, era una fecha negra en el calendario de la aldea de la hoja, que les recordaba la metedura de pata más grande en la historia reconocida, un recordatorio constante de sus errores y fracasos.
Pues, además de significar la derrota del Kyuubi, también era el cumpleaños del verdadero y no reconocido héroe de la aldea. Un suspiro colectivo, cargado de tristeza y arrepentimiento, recorrió las calles de Konoha. Desde ese día han pasado ya 10 años, como se mencionó en el pasado. 10 años que habían sido más que amargos, llenos de pesar para la persona que miraba a la aldea desde el monumento Hokage, con la mirada perdida en el horizonte, el rostro sombrío y la postura rígida, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Justo como le encantaba a cierto genin de cabello negro teñido, quien solía hacer esto para aclarar su mente cuando incluso él se veía completamente abrumado. Un recuerdo fugaz, una imagen de un joven solitario en la cima del monumento, cruzó la mente del observador. 10 años en los que, más que nunca, se encontraba lamentando la decisión que había tomado con respecto a el pobre muchacho. Apretó los puños con fuerza, sintiendo una oleada de culpa y remordimiento. El punto de inflexión para la aldea fue ese día en el que Sasuke Uchiha, su ahora reconocido como hermanastro y quien aparentemente fue expulsado del clan Uchiha un año antes de la masacre, una mueca de desprecio y desdén se apoderó de su rostro al recordar la arrogancia y la estupidez de Sasuke, tomó la increíblemente estúpida decisión de huir a Otogakure para que Orochimaru le entrenara, y con el poder que el mocoso idiota pensaba obtener del Sannin más tramposo y engañoso de todos, podría finalmente matar a su hermano mayor, Itachi Uchiha. Sacudió la cabeza, incrédulo ante la ingenuidad de Sasuke. Naruto Uchiha, el ahora confirmado como verdadero heredero de dicho clan, incluso si solo lo era porque tanto Fugaku como Mikoto habían adoptado al niño como propio debido a circunstancias milagrosas, una expresión de sorpresa y confusión se apoderó de su rostro al recordar la revelación de la adopción de Naruto, había sido elegido para formar parte del grupo de recuperación, donde, por lo que se había enterado de boca del propio Sasuke, aunque a regañadientes, una mueca de disgusto cruzó su rostro al recordar la actitud reacia de Sasuke. Su hermanastro había desvelado finalmente su verdadera fuerza, logrando su objetivo de traerlo de regreso, aunque nunca explicó cómo había sido dicha batalla. Frunció el ceño, intrigado por el misterio que rodeaba la batalla entre los hermanos. Para cuando Kakashi y un par de médicos encontraron a los hermanastros, Naruto a duras penas era capaz de caminar. Una expresión de preocupación y angustia se apoderó de su rostro al recordar el estado de Naruto. Llevaba a su hermanastro a cuestas, a pesar de los grandes boquetes del tamaño de puño visibles en su pecho y de que, claramente, llevaba un tiempo desangrándose. Cerró los ojos con fuerza, tratando de bloquear la imagen de las heridas de Naruto. Comparado a su hermano menor, Sasuke, en realidad, tenía heridas mucho menores, siendo una leve conmoción la que había conseguido dejar fuera de combate al mocoso, una pequeña herida, menor, nuevamente en comparación con su hermano mayor. Una expresión de alivio y preocupación se mezclaron en su rostro al recordar el estado de Sasuke, pero la preocupación por Naruto predominaba. Se corrige error, es hermano mayor no menor. ¿Le importó esto a Kakashi y a los médicos? Por supuesto que no. Una mueca de desprecio y amargura se dibujó en el rostro del narrador. Prácticamente le habían arrebatado a su hermano de las manos y lo llevaron de regreso a la aldea a toda marcha, dejando a Naruto solo, abandonado a su suerte, con el cuerpo destrozado y el corazón roto. Obligándolo a ir a paso cada vez más lento debido a la gravedad de sus lesiones. Apretó los puños con fuerza, sintiendo una oleada de ira y frustración ante la injusticia de la situación. Él definitivamente sabía que las cosas no iban a cambiar. Era consciente de que la gente, incluso pese a lo que había logrado, se negaría a reconocerlo por lo que era y no por lo que ellos creían de él. Una expresión de tristeza y resignación se apoderó de su rostro. Un pensamiento trágico, si se tomaba en cuenta que mientras que Sasuke había intentado matarlo activamente con todo lo que poseía en su arsenal, incluidos 2 chidoris impactados directamente en su pecho, cerró los ojos con fuerza, recordando el dolor y la traición, Naruto había luchado únicamente para someter a su hermano mayor y llevarlo de regreso a la aldea, siguiendo la promesa que le hizo a su madre de que, sin importar que su padre lo hubiera desterrado del clan, él iba a proteger a su hermano caído en desgracia. Una leve sonrisa, teñida de amargura y melancolía, se dibujó en sus labios al recordar la promesa a su madre. Incluso si él odiaba a su hermano, nunca podría incumplir la promesa que había hecho a su madre. Al final del día, había tenido toda la razón del mundo, la aldea nunca lo vio con buenos ojos. Una expresión de amargura y dolor cruzó su rostro. XXXXX, cámaras del Consejo de Konoha, 2 días después de la misión de recuperación, Ninja Genin 01, 26, 07. Uzumaki Naruto.
La voz de Tsunade era apagada, casi como si no confiara en no quebrarse si hablaba un poco más alto. Su rostro estaba pálido y demacrado, y sus ojos, llenos de una profunda tristeza y culpa, evitaban la mirada de Naruto. Es mi deber informarle que se ha llevado a cabo una votación y que se ha tomado una decisión mayoritaria de 17-8 en el Consejo. La decisión a la que se llegó fue despojarle de su rango y desterrarlo de Konoha. Esta orden debe llevarse de inmediato. Su voz tembló ligeramente al pronunciar las palabras, y sus manos se cerraron en puños sobre la mesa. La razón es que infligiste graves daños a Uchiha Sasuke a pesar de que tu misión era recuperarlo. Tragó saliva con dificultad, incapaz de continuar. Otra razón por la que Tsunade no dijo esto en voz alta fue que todos habían sentido que Naruto usaba un chakra oscuro. Muchos pensaron que estaba utilizando el chakra del Kyuubi, pero ella lo sabía mejor. Naruto mismo le había dicho en confianza, que solo un hermano menor podría tenerle a una hermana mayor, que el Kyuubi no estaba sellado en su ser. Incluso le había mostrado el lugar donde, según todos, estaba el sello que debería contener a la bestia. Una expresión de asombro y confusión se apoderó de su rostro al recordar la conversación con Naruto. Ella se había sorprendido, por supuesto. Sin embargo, con Jiraiya negándose a hablar, y Naruto siendo ignorante de lo que pasó con la bestia en cuestión, poco y nada podía hacer. Nuevamente, para ellos era Naruto Uchiha hasta que Sasuke finalmente habló, que en realidad había sido adoptado por su familia, y eso no pasó sino hasta hace relativamente pocos años. Una mueca de disgusto cruzó su rostro al recordar la tardía revelación de Sasuke. Ahora, volviendo a la situación actual, el joven pelinegro había sido convocado al consejo mientras todavía tenía muchas lesiones ocasionadas por su batalla. Su cuerpo estaba cubierto de vendajes, y su rostro, pálido y demacrado, reflejaba el dolor y el agotamiento. El consejo ni siquiera había permitido que el niño se recuperara de sus heridas para desterrarlo. Sin embargo, él no se mostró abatido mientras escuchaba la declaración del consejo. Su rostro permaneció impasible, como una máscara de indiferencia. Más bien, mostró resignación, casi como si lo hubiera esperado, y un poco de decepción, como si hubiera creído que esto pasaría mucho antes. Una leve sonrisa, teñida de amargura y sarcasmo, se dibujó en sus labios. Todos los civiles y los asesores shinobi, en realidad, le mostraron una expresión de suficiencia en sus caras, regodeándose en su desgracia, con sonrisas crueles y miradas de desprecio. Disfrutando del hecho de que al que llamaban mocoso demonio finalmente se iría de su aldea, y con él, su maldición se habría ido. Danzo, en realidad, había usado sus 2 votos para asegurarse de que fuera así. Una mueca de disgusto y desprecio se apoderó del rostro de Tsunade al pensar en las maquinaciones de Danzo. Y Naruto, en realidad, se encontraba molesto con que se usara el voto de Uchiha en su contra. Frunció el ceño, sintiendo una punzada de ira y frustración. No entendía por qué. Después de todo, según sabía, Danzo usaría el voto hasta que Sasuke fuera un Jounin y no se hiciera mayor de edad. Por supuesto, ella era consciente de que el hombre tenía sus planes de reclutar al supuesto Jinchuriki por la fuerza en raíz una vez que éste dejara el pueblo. Una expresión de preocupación y disgusto se apoderó de su rostro al pensar en los planes de Danzo. No es como si, por alguna razón, Itachi fuera a permitir eso. Demonios, por algunos rumores que había escuchado, fue el Uchiha traidor quien salvó a Naruto en un par de ocasiones verdaderamente peligrosas. Una expresión de sorpresa y confusión se apoderó de su rostro al recordar esos rumores. Desafortunadamente, Tsunade no podría preguntarle al hombre, dado que no tenía forma verdadera de contactarse con un shinobi traidor, incluso si ella misma tenía sus dudas sobre la culpabilidad del hombre. Suspiró, resignada ante la falta de información. Los últimos clanes que votaron por el destierro de Naruto fueron los clanes Kurama e Inuzuka, quienes pensaban que Naruto era el Kyuubi mismo en forma humana. Una expresión de incredulidad y desprecio se apoderó de su rostro al recordar la ignorancia y el odio de esos clanes. El primero, debido a la opinión popular, y el otro, por puro rencor. El resto de los jefes de clan miraron a dichos jefes de clan con desdén. Tsunade negó con la cabeza, sintiendo una profunda decepción. Naruto, sin embargo, ni siquiera les dedicó una mirada. Su rostro permaneció impasible, como si las opiniones de esos clanes no tuvieran ninguna importancia para él. No es que pudiera hacerlo. Por alguna razón, siempre cubría sus ojos e incluso ella no había visto lo que ocultaba. Frunció el ceño, sintiendo una punzada de curiosidad. Y si era honesta, tenía genuina curiosidad por saber cómo era que era capaz de moverse con los ojos vendados.
Al menos hasta que se retiró lentamente la diadema de su rostro para dejarla caer al suelo, con un gesto lento y deliberado, lleno de desafío y revelación, revelando un hermoso par de orbes azul brillante, literalmente brillantes. Los ojos de Naruto brillaban con una luz sobrenatural, atrayendo la atención de todos los presentes. Tsunade no tenía ni la más mínima duda que se trataba de un estilo único de doujutsu, dado que nunca antes había escuchado hablar de ojos como esos en su vida. Una expresión de asombro y fascinación se apoderó de su rostro. Pronto vio que él intentaba quitarse el collar que ella misma le había dado. Sin embargo, antes de que lo hiciera, ella lo detuvo, extendiendo una mano y posándola suavemente sobre la suya. Guárdalo, lo ganaste justamente y espero que ayude a protegerte. Tsunade apenas logró decir eso con su voz temblorosa y lágrimas que ya estaban escapando de sus ojos, luchando por contener la emoción y la tristeza que la embargaban. Naruto, por primera y única vez en su vida, en realidad le había dedicado una verdadera sonrisa a alguien, una sonrisa cálida y sincera, que iluminó su rostro y reveló una faceta de su personalidad que rara vez mostraba. Y tras darle un pequeño asentimiento con la cabeza, un gesto de agradecimiento y reconocimiento, el niño se dio media vuelta y salió de la sala del consejo, con paso firme y decidido, dejando atrás su antigua vida, para regresar a casa para guardar sus pocas posesiones de valor, y para seguramente conseguir algo que cubriera esos hermosos y brillantes ojos. Sin que él lo supiera, antes de que el consejo se disolviera por la reunión, había otra votación. Con otra aplastante mayoría de votos, se había decidido que se revocarían instantáneamente las leyes del Sandaime sobre Naruto y su supuesta condición como contenedor del Kyuubi. Una expresión de satisfacción y justicia se apoderó del rostro de Tsunade. Esto permitiría que las generaciones más jóvenes supieran la verdad, y como no podía ser de otra forma, las noticias se difundieron rápidamente entre todo el mundo, como un reguero de pólvora, y las reacciones a esta noticia fueron realmente variadas. Mientras esto pasaba, Naruto continuó con su caminata hacia su departamento para empacar, con el rostro sombrío y la mirada fija en el camino, perdido en sus pensamientos. Y en algún punto de su camino, para su desgracia, se encontró con el resto de los 12 de Konoha, excluyendo a Sasuke, por supuesto. Ese idiota, merece morir por golpear así a Sasuke-kun. Ese grito de Sakura no lo había sorprendido en lo absoluto. Una mueca de disgusto y desprecio se apoderó de su rostro al escuchar la voz de Sakura. Estoy de acuerdo. Deberíamos ir a buscar a ese demonio y matarlo. Ese grito de Inoue que estuviera de acuerdo con Sakura tampoco le había sorprendido. Suspiró, resignado ante la estupidez y el odio de sus antiguas compañeras. En realidad, lo encontró terriblemente gracioso. Después de todo, era bien sabido que, incluso si no podía utilizar chakra, al menos no el convencional, era, después de Sasuke, el más fuerte de su generación, y Sasuke podría vencer fácilmente a todos ellos juntos, mientras que él era el único que daba una pelea decente a su hermano. Una sonrisa irónica y amarga se dibujó en sus labios. No es que ellos supieran que, en realidad, las cosas eran al revés y Sasuke era el único que hacía que, al menos, se tomara un poco en serio sus peleas. Él era el zorro todo este tiempo, debería haberlo sabido. Podía oler un olor pútrido de él todo el tiempo, debería estar muerto. Kiba, con el rostro contraído por una mueca de odio y repulsión, apretó los puños con fuerza. En realidad, las palabras de Kiba había dolido un poco. No eran amigos, pero tampoco eran enemigos. Qué poco juvenil. Naruto nos engañó todo el tiempo y fue el Kyuubi desde el principio. La exclamación de Lee, con los ojos desorbitados y el rostro enrojecido por la indignación, en realidad le había dolido, mucho más que cualquier otro comentario que había escuchado en su vida. Él lo veía como un verdadero amigo y rival, ambos superando la adversidad de sus condiciones, incluso si la de Lee era más real que la suya. Una punzada de dolor y traición atravesó su corazón. Y el escuchar lo que él pensaba en realidad lo había lastimado. Él no había llorado desde esa noche, pero ese comentario casi lo había hecho llorar. Sintió un nudo en la garganta y sus ojos se humedecieron, pero luchó por contener las lágrimas. Al menos eso fue hasta que una nueva voz le llamó la atención. Cierra la boca, Lee. Neji había gritado eso con tanta frialdad que no, incluso él, se vio sorprendido por la cantidad de veneno en la voz del normalmente estoico Hyuga. Su rostro, habitualmente impasible, ahora estaba contraído por una furia contenida, y sus ojos brillaban con una intensidad inusual. Él es como yo. No, su situación es mucho peor que la mía. Tiene un sello como el mío, pero 1000 veces peor.
incluso con el sello del destino en mi frente, soy visto como una persona importante al ser un ninja reconocido como un prodigio. Naruto tiene el sello que mantiene a la bestia a raya y, sin embargo, muchas personas en la aldea le desprecian por algo más allá de su control. Y, sin embargo, él siempre se vuelve a levantar después de cada golpe, luchando contra su destino impuesto por el mundo, e incluso me mostró, incluso si tuvo que obligarme a ver, que el destino no es algo a lo que debamos estar encadenados, sino algo que nosotros forjamos con cada acción que tomamos. Su voz era firme y llena de convicción, y su mirada, fija en Lee, era desafiante. No estaba seguro de haberle enseñado eso a Neji, pero sus palabras, en realidad, sacaron su segunda sonrisa honesta en muchos años. Una leve sonrisa, cargada de gratitud y sorpresa, se dibujó en sus labios. Incluso puedo decirles algo, estoy un poco familiarizada con los sellos, ustedes solo son idiotas, ni siquiera son capaces de distinguir entre un pergamino y el arma que contiene. Que Tenten lo defendiera era, en realidad, un poco sorprendente, dado que apenas se habían hablado en un par de ocasiones. Levantó una ceja, impresionado por la inesperada defensa de Tenten. Su voz era firme y llena de desprecio hacia los demás. Hinata estaba llorando. Su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos, y las lágrimas corrían por sus mejillas. Naruto sabía por qué, por supuesto. Estaba enamorada de él. Él no lo estaba de ella. Era triste, pero las cosas así eran. Una expresión de tristeza y resignación se apoderó de su rostro. Agradecía que sus sentimientos, de ella, no era un monstruo después de todo, pero no podía amarla porque simplemente no estaba destinado a ser problemático. Murmuró Shikamaru, con el rostro sombrío y la mirada baja, incapaz de articular su frustración y enojo. Él sabía que Naruto ni siquiera tenía el maldito sello para empezar. Ese sello era notorio, especialmente dada la facilidad con la que Naruto perdía sus camisas en batalla. Y, por supuesto, sabía que, por lógica, él no era el Kyuubi. Sin embargo, no sabía qué palabras formular debido a que estaba demasiado enojado con esta injusticia. Chouji simplemente estaba detrás de Shikamaru, comiendo una cuarta bolsa de papas fritas. Sin embargo, si eras un buen observador, verías que el niño estaba triste y molesto por la forma en la que estaba comiendo. Comía con avidez, pero sin disfrutar realmente de la comida, como si estuviera tratando de llenar un vacío emocional. Y Naruto era un buen observador. Gracias, amigos. Fue todo lo que pudo decir Naruto en un débil murmullo, con la voz cargada de emoción y gratitud, antes de continuar con su camino hacia su departamento. Apretó los labios, sintiendo un nudo en la garganta. Debía empacar lo poco que tenía después de todo. Shino fue dejado de lado en todo este evento, por cierto. Se encogió de hombros, restándole importancia a la ausencia de Shino. La noticia se había difundido rápidamente entre todos los pobladores, como un incendio forestal incontrolable. Se enteraron de que había sido desterrado, y como resultado, la mayoría de los ciudadanos estaban celebrando. Sus rostros se iluminaron con sonrisas de júbilo y alivio, como si se hubieran librado de una pesada carga. Las kunoichi y shinobi de toda índole se estaban volviendo locos y celebrando el hecho de que finalmente se desharían del demonio. Alzaban sus puños al aire, gritando y vitoreando, como si hubieran ganado una gran batalla. Muy pocos ciudadanos y shinobi, en realidad, se tomaron mal la noticia de que un shinobi estaba siendo desterrado por hacer su trabajo. Sus rostros se ensombrecieron con expresiones de tristeza, indignación y preocupación. Mientras, sobre la ciudad, la gente estaba celebrando, ajena a la injusticia que se había cometido. Naruto, sin embargo, estaba reuniendo lo poco de valor que tenía en una pequeña mochila, con movimientos lentos y mecánicos, como si estuviera cumpliendo una tarea desagradable pero necesaria. Preparándose para irse. Cuando, de la nada, Kakashi y Jiraiya, sus mal llamados maestros en quienes realmente nunca pudo confiar, simplemente aparecieron para decirle que estaban decepcionados de cómo había actuado, con expresiones de reproche y desaprobación en sus rostros, y sus voces cargadas de un tono paternalista y condescendiente. Yendo tan lejos como para incluso revocarle el contrato de convocatoria de sapos. Una mueca de desprecio y amargura se dibujó en los labios de Naruto. No es que le doliera particularmente. Nunca pudo convocar a las malditas ranas sobrecrecidas. Una vez todo estuvo dicho y hecho, simplemente se recostó sobre su bolsa para dormir y cerró sus ojos, con un suspiro cansado, como si estuviera agotado física y emocionalmente, esperando sin ninguna expresión el día de mañana.
Cuando finalmente se quedó dormido, él simplemente apareció en un paisaje mental en donde aparecía siempre que su mente se sentía viva. Su rostro, antes tenso y sombrío, se relajó, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Si bien no tenía el más mínimo contacto con el Kyuubi, eso no quería decir que no hubiera alguien habitando, en cierta forma, su interior. Una expresión de cariño y nostalgia se apoderó de su rostro. No sabía cómo había pasado, pero la mujer a quien más había amado con todo su corazón, de alguna manera, había evitado que su alma cruzara hacia el más allá y ahora podía hablar con ella en sus sueños. Cerró los ojos, sintiendo una oleada de paz y consuelo. Supuso que el amor entre una madre y un hijo era tan poderoso que simplemente trascendía incluso a la misma muerte. Mikoto Uchiha, la mujer quien lo crió como a su propio hijo, quien le mostró lo que era el verdadero amor de una madre y apoyó cada una de sus acciones, incluso si reprobaba algunas de ellas. Una sonrisa cálida y llena de gratitud se extendió por su rostro al recordar a Mikoto. Si bien Fugaku lo amó como un padre puede amar a un hijo, este no se quedó atrás, o tal vez lo hizo, y por eso mismo Itachi seguía protegiéndole en las sombras. Una expresión de duda y curiosidad se apoderó de su rostro al pensar en Itachi. A decir verdad, no lo sabía, pero si era así, solo podía esperar para ver a su hermano, aunque fuera una última vez, para poder despedirse como era debido. Una sombra de tristeza y anhelo cruzó sus ojos. Volviendo al tema de su madre, ella le enseñó todo lo que sabía mientras estuvo viva y continuó su enseñanza desde sus sueños. Sin embargo, debido a sus circunstancias, le pidió que jamás mostrara sus habilidades, a no ser que no tuviera de otra. Asintió con la cabeza, recordando las palabras de su madre. Y así lo hizo. Incluso durante la pelea contra su hermanastro, pelea que había destrozado a su madre por lo lejos que había ido su hijo del medio. Una expresión de dolor y tristeza se apoderó de su rostro al recordar la angustia de Mikoto. Él nunca mostró nada más allá de un limitado arsenal de taijutsu y ningún jutsu. No es que pudiera usarlos. Su energía, por alguna razón que no entendía, no se parecía en nada al chakra convencional necesario para utilizar jutsus, aunque podía hacer un Rasengan rudimentario. Una leve sonrisa, teñida de ironía, se dibujó en sus labios. No es que lo utilizara mucho, que digamos. Lo siento mucho, mi niño. Dijo la mujer de cabellos negros, con la voz llena de tristeza y arrepentimiento, mientras se acercaba a Naruto y lo abrazaba con ternura. Si las cosas no hubieran sido como fueron, estoy segura que habrías tenido una mejor vida. Lo dudo. Incluso si el golpe de papá tenía éxito, no puedes gobernar a la gente con miedo, pues tarde o temprano van a luchar. Le dijo Naruto, con una voz tranquila y serena, mientras se dejaba caer a su lado, correspondiendo al abrazo de su madre. Al menos estamos juntos. Una leve sonrisa, llena de cariño y consuelo, se dibujó en sus labios. No por mucho tiempo. Tarde o temprano, incluso el vínculo que nos une no será suficiente para atar mi alma a este mundo. Le dijo la mujer con tristeza, con la voz cargada de melancolía y resignación, mientras acariciaba suavemente el cabello de Naruto, y si no hubiera sido tan egoísta, nada de esto habría pasado. Una sombra de culpa y arrepentimiento cruzó su rostro. Naruto sabía a lo que se refería. Frunció el ceño, recordando la conversación con su madre. Le había confesado que había utilizado la propia energía de Naruto para regenerar las heridas provocadas por sus ojos durante la pelea, siendo esa su única ventaja durante la pelea. Sasuke, por otro lado, se había lanzado contra él con esa francamente grotesca transformación que triplicó sus poderes, en realidad poniéndolos en un nivel bastante similar. Una mueca de disgusto se apoderó de su rostro al recordar la transformación de Sasuke. Él simplemente tenía una ventaja en resistencia y factor curativo casi instantáneo, lo que le permitió hacer que la batalla se convirtiera en una de desgaste. Asintió con la cabeza, recordando la brutalidad de la pelea. Para fortuna de Naruto, él era mucho más terco que su hermano, incluso desde que eran niños, y no iba a romper la promesa que le hizo a su madre, incluso si para cumplirla tendría que salir del mismo infierno para cuidar de su hermano idiota. Una sonrisa determinada y llena de cariño se dibujó en sus labios al recordar su promesa. Y gracias a esa terquedad, logró crear una situación idónea para él en la batalla, incluso si eso casi le cuesta la vida por shock hemostático. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar lo cerca que estuvo de la muerte. Honestamente, habría sido una muerte relativamente tranquila comparada con sus muchas otras casi muertes.
Sasuke no lo admitiría jamás, pero Naruto siempre fue más fuerte, e incluso con su mayor habilidad en el ámbito de la variedad de jutsus, y su clara intención de matar a su hermano menor, de haber dado más golpes, una expresión de frustración y reconocimiento se apoderó de su rostro. Naruto simplemente tenía de su lado una capacidad física muy superior, mucha más velocidad, su variante más que única del Rasengan, y la regeneración forzosa que su madre utilizó para mantenerlo con vida. Una mezcla de gratitud y tristeza se apoderó de su rostro al pensar en el sacrificio de su madre. Después de todo, para una madre, la vida de su hijo siempre sería lo primero, por eso mismo ella había utilizado su propia energía para sanarlo, incluso si eso le costó el destierro. Al menos conseguí herir su falso orgullo. Dijo Naruto en un vano intento de autoconsolarse, con una sonrisa amarga y una mueca de frustración. Ya ni siquiera sé en qué se convirtió tu hermano. Dijo la mujer, con la voz llena de tristeza y decepción, mientras dejaba salir un profundo suspiro, aún así, hay algo de lo que tenemos que hablar. Su expresión se volvió seria, y su mirada se fijó en Naruto con intensidad. Es sobre lo que hacer ahora. Sabes tan bien como yo que el bastardo de Danzo y muchos otros no descansarán hasta tenerte entre sus garras, y con Itachi muriendo lentamente por su maldición de sangre, solo hay un lugar donde podrías estar a salvo, y eso en sí es muy riesgoso. ¿Dónde es eso? Preguntó el niño, con la voz llena de curiosidad y una pizca de preocupación, pero sin mostrarse afectado, eligiendo no mostrarse afectado por el hecho de que su hermano mayor no tenía mucho más tiempo. Más allá del muro. Dijo la mujer con solemnidad, con la voz baja y llena de gravedad, provocando que Naruto en realidad se tensara bastante. Su mirada se clavó en la de Naruto, buscando cualquier signo de duda o temor. Sin embargo, antes de decirte mi plan, debo decirte algo que debí decirte hace mucho tiempo, algo que te habría destrozado y que, por vergüenza, no quería contarte, pero dada la situación, ocultarlo ya no tiene caso. Su voz se quebró ligeramente, y sus ojos se llenaron de lágrimas al prepararse para revelar un secreto doloroso. XXXXX algunos días después, finalmente llegó el 10 de octubre. Fue un día soleado en Konoha. Nada particular estaba sucediendo en ese día, pero había algo diferente en el ambiente. El aire estaba cargado de una extraña mezcla de alegría forzada y una tensión subyacente. Hoy se estaba realizando la celebración más grande del año. Las calles estaban llenas de gente muy alegre. Los rostros de los aldeanos, aunque sonrientes, reflejaban una felicidad superficial, como si estuvieran actuando un papel. Si alguien viniera a Konoha por primera vez hoy, pensarían que la aldea era probablemente uno de los lugares más felices de toda la tierra. Una ironía amarga se reflejaba en la mirada del narrador. Se corrige error de tipeo. De hecho, ahora mismo, 6 figuras misteriosas estaban entrando en Konoha por primera vez en muchos, realmente muchos años, cubiertas con capas y capuchas que ocultaban sus identidades, moviéndose con sigilo y determinación. O lo intentaron. Después de todo, desde que cierto rayo de sol se fue de la aldea, los 2 guardias de la puerta ciertamente empezaron a hacer mejor su trabajo. Una leve sonrisa, teñida de ironía, se dibujó en los labios de una de las figuras al recordar la ineficacia pasada de los guardias. Alto, indiquen su nombre, rango y razón para venir a Konoha. Dijo uno de los guardias, con voz firme y autoritaria, mientras se cuadraba y levantaba la mano, bloqueando el paso a las figuras. Mientras levantaba la vista para ver quiénes eran las figuras, solo para desmayarse debido al shock. Sus ojos se abrieron de par en par, su rostro palideció y su cuerpo se desplomó al suelo sin fuerzas. El otro guardia, al notar que su amigo fiel se desmayó, simplemente se acercó a él para ver si estaba bien. «Oye, Izumo. ¿Qué pasó?», preguntó Kotetsu, con la voz llena de preocupación, mientras se arrodillaba junto a su compañero y lo sacudía suavemente, intentando reanimarlo. «¿Qué le hiciste?», les gritó el Chunin, con la voz cargada de ira y acusación, mientras intentaba ver a las figuras. Sin embargo, cuando lo logró, simplemente siguió a su eterno compañero y se desmayó. Su rostro se contrajo en una expresión de terror y sorpresa antes de perder el conocimiento. «Supongo que deberíamos haber esperado eso», comentó una de las figuras, con una voz suave y un ligero encogimiento de hombros, como si la reacción de los guardias fuera algo predecible. «Eso es lo que obtienes por ser tan famoso en este pueblo». Una segunda voz, con un tono burlón, respondió. «Oye, tú también fuiste muy famosa», argumentó una tercera voz, esta vez una mucho más joven, con un tono defensivo y un ligero puchero. «Aún así, no tan famoso como mamá».
Defendió una voz, esta vez una mucho más infantil, con un tono orgulloso y protector. Bien, bien, ustedes ganan. Deberíamos mantener las capuchas puestas hasta que lleguemos a la oficina de locaje, no queremos comenzar una conmoción ahora. Dijo una de las figuras, con voz autoritaria, pero con un dejo de diversión, eligiendo cambiar de tema debido a la pérdida del argumento anterior. Las otras figuras simplemente asintieron de acuerdo con él, con expresiones que iban desde la resignación hasta la anticipación, así que se pusieron sus capuchas y comenzaron a caminar hacia el pueblo, moviéndose con sigilo entre la multitud. Durante el camino, no pudieron evitar sonreír. Sus rostros, ocultos bajo las capuchas, se iluminaron con expresiones de alegría y nostalgia. El pueblo, sin duda alguna, estaba muy animado. Niños, adultos, madres y padres, todos estaban felices. Observaban las escenas a su alrededor con una mezcla de curiosidad y afecto. Todo el mundo se lo estaba pasando muy bien, hablando y relajándose, contando chistes y riéndose de ellos. Incluso parecían estar teniendo una gran celebración en toda la aldea. «Hoy es nuestro cumpleaños, ¿verdad?», preguntó una de las figuras con una pequeña sonrisa, llena de cariño y anticipación. «Sí, claro que sí, y parece ser que el pueblo lo está celebrando a lo grande», respondió la más alta de las figuras con una sonrisa incluso más grande, con una expresión de satisfacción y orgullo. «Oh no, no puedo esperar para ver a nuestro bebé», dijo una de las figuras femeninas, notablemente emocionada ante la idea, con los ojos brillando y las manos apretadas en puños, como si estuviera conteniendo su entusiasmo. «Ni yo tampoco puedo esperar más. Deberíamos apresurarnos a la oficina», dijo el hombre más grande, con la voz llena de anhelo y una leve impaciencia, quien sonaba un poco emocionado ante la perspectiva de ver a alguien a quien había dejado atrás hace mucho tiempo. Oficina de locaje, algún tiempo después. «No puedo creer que esos bastardos ya estén con esa celebración de mierda, maldita aldea de mierda», gruñó Tsunade, completamente furiosa y, al mismo tiempo, con una gran impotencia. Golpeó su escritorio con el puño, con el rostro enrojecido por la ira y la frustración. Desde el mismo momento en que los aldeanos supieron sobre el destierro de Naruto, eligieron celebrar en su cumpleaños el festival más grande de todos para celebrar la expulsión del demonio. Cuando se había enterado de eso, por supuesto, que se había puesto completamente furiosa, y había exigido que todos regresaran a sus hogares y continuaran con sus vidas diarias. Apretó los dientes, recordando su impotencia ante la situación. De hecho, había pocas personas que no participaban en la celebración. Tsunade suspiró con pesadez, sintiendo una punzada de alivio y gratitud hacia esas pocas personas. La mayoría siendo personas que sabían que Naruto, incluso si era bastante distante con todo el mundo, este nunca haría daño a personas inocentes, incluso si lo lastimaban. Una leve sonrisa, teñida de tristeza y orgullo, se dibujó en sus labios al pensar en la naturaleza de Naruto. Anko Mitarashi no sabía de qué conocía a Naruto, teniendo en cuenta que ninguno de los dos había tenido contacto en su tiempo en la aldea. Frunció el ceño, intrigada por la conexión entre Anko y Naruto. Y Vicky Morino, él era más comprensible. El hombre era el jefe de inteligencia de Konoha, así que evidentemente tenía información de que Naruto no era siquiera el Jinchuriki del Kyuubi, incluso si jamás se lo reveló a nadie que ella supiera. Asintió con la cabeza, reconociendo la perspicacia de Ibiki. Probablemente lo hizo a Anko, quien era su protegida, lo cual explicaría por qué ella se negó a participar en las celebraciones. Una leve sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios al conectar los puntos. Genma y Mai Shiranui no sabía muy cómo o por qué estos no participaron y se negaban a decirlo, pero ninguno de los dos participó en esto. Levantó una ceja, curiosa por las razones de Genma y Mai. La rama secundaria del clan Hyuga, así como Yashi y sus dos hijas, seguramente debido a que, gracias a sus ojos, sabían que no era el Jinchuriki, incluso si la rama principal y, por alguna razón, Neji pensaban lo contrario debido a la maldita fábrica de rumores de Konoha. Una mueca de disgusto se apoderó de su rostro al pensar en la desinformación y los prejuicios. Ana Inuzuka, quien debido a esto se encontró en constantes fricciones con su clan, así como Yugao Uzuki, junto a la totalidad de los clanes Aburame y Akimichi, y una pequeña parte del clan Nara y el clan Yamanaka. Asintió con la cabeza, aprobando la decisión de esos clanes y personas. De hecho, por lo que sabía, Hine Sarutobi estaba teniendo muchos conflictos con su hermano y los había tenido con su padre por permitir el tratamiento tan aberrante que tuvo Naruto en esta aldea desde que sus mayores benefactores murieron.
Una expresión de tristeza y enojo se apoderó de su rostro al recordar el sufrimiento de Naruto. Se negaba a decir quiénes eran dichos benefactores, pero por lo que le había dicho, eran poderosos. Había personas que estaban furiosas con el festival, como lo eran Konohamaru y sus amigos. Una sonrisa comprensiva y llena de cariño se dibujó en sus labios al pensar en los niños. Por lo que le había dicho el niño cuando se lo preguntó, incluso si Naruto era distante, siempre estuvo dispuesto a jugar con ellos, darle consejos y, de hecho, su filosofía de vida vino de Naruto. Y Tsunade no pudo evitar quedar maravillada por la sabiduría del joven. La gente verá lo que desee ver de ti, algunos podrán ver más allá, pero no cuentes con que sean muchos, por eso vive tu vida según tu ley y atesora a los pocos que ven al verdadero tú. Asintió con la cabeza, conmovida por las palabras de Naruto. Había otros, por supuesto. Shino, Hinata, Neji, Tenten, Chouji y Shikamaru habían elegido mantenerse al margen de todo y no participar en el dichoso festival. Una expresión de respeto y aprobación se apoderó de su rostro al pensar en la integridad de esos jóvenes. Los dos últimos incluso teniendo una pelea bastante desagradable con su sensei y compañera de equipo por lo que había escuchado. Una mueca de disgusto cruzó su rostro al recordar la pelea. Por último, estaba la familia Ichiraku. Estaba completamente devastada por la pérdida de Naruto en sus vidas. Una expresión de profunda tristeza y empatía se apoderó de su rostro al pensar en el dolor de los Ichiraku. Incluso si el niño no pagaba nunca su cuenta, este era un cliente siempre bienvenido en su tienda, pues aunque rara vez hablaba, las pocas veces que lo hacía les alegraba completamente el día. Y junto a ellos estaba la totalidad del distrito de Luz Roja de Konoha. Una sonrisa irónica y amarga se dibujó en sus labios. Irónicamente, los marginados de la sociedad siempre vieron a Naruto por lo que era, una persona más. Era gracioso en cierto sentido, el área más pobre, quienes tenían la peor educación de todas y aún así eran los únicos que podían ver más allá de lo que todos decían era la verdad. Naruto, ojalá estés a salvo. Murmuró la mujer para sí misma, con profunda tristeza en su voz, llevándose una mano al pecho, como si sintiera un vacío en su corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su voz se quebró ligeramente. Justo en el momento en que terminó sus pensamientos, alguien llamó a su puerta. Se sobresaltó ligeramente y se secó las lágrimas rápidamente, recomponiendo su postura. Largo, no veré a nadie hoy. Gritó, con su furia dejándose ver en su voz, golpeando la mesa con el puño, haciendo temblar los objetos sobre ella. Esto bastaría para que la mayoría de la gente dejara el lugar corriendo, incluso la mayoría de los Jounin de bajo nivel saldrían corriendo. Su rostro estaba enrojecido por la ira, y sus ojos brillaban con una furia peligrosa. Pero aún así, la gente siguió golpeando la puerta, con insistencia, como si no entendieran una negativa. Algo que hizo que la rubia se molestara, estando a punto de levantarse para arrancarle los brazos al idiota que parecía no entender con palabras. Apretó los dientes, conteniendo su ira, y sus manos se cerraron en puños. ¿Qué, eres manco? Solo patea para abrir la puerta. Gritó alguien desde el otro lado de la puerta, con una voz impaciente y autoritaria. Y apenas unos segundos después, la puerta se abrió, de una patada, astillándose y cayendo al suelo con un estruendo, para mostrar a sus visitantes no deseados. Y cuando la rubia vio de quién se trataba, no pudo evitar comenzar a palidecer notablemente hasta el punto de que terminó desmayándose de la impresión, sus ojos se abrieron de par en par, su rostro perdió todo color, y su cuerpo se desplomó al suelo como un muñeco de trapo. Aunque se recuperó notablemente rápido de la impresión, solo unos pocos minutos después. ¿Qué demonios acaba de pasar? Gimió mientras se frotaba la cabeza, con una expresión de dolor y confusión, sentándose lentamente y apoyándose en sus manos. Bueno, nos viste y luego te desmayaste. Dijo una de las figuras que había entrado en la habitación, con una voz suave y un tono ligeramente burlón, mientras se encogía de hombros con indiferencia. Haciendo que Tsunade mirase hacia ellos para ver de quién se trataba, y cuando lo hizo, sus ojos se abrieron una vez más, con una mezcla de incredulidad, sorpresa y un terror incipiente que se apoderaba de ella. «Minato, Kusina, ¿realmente son ustedes?», preguntó, con la voz temblorosa y llena de esperanza, aunque con una pizca de duda, esperando con todas sus fuerzas que esas personas no fueran las que pensaba que eran. «¿Jiraiya Sensei no te dijo que estábamos vivos? Creí que al volverte Hokage te lo diría», preguntó el Yondaime, notablemente confundido, inclinando la cabeza hacia un lado y frunciendo el ceño.
La rubia simplemente se quedó parada ahí, completamente inmóvil, sin comprender completamente lo que estaba ocurriendo, con la mente en blanco y el corazón latiendo con fuerza en su pecho, al menos hasta que todas las piezas encajaron en su cabeza, y cuando eso pasó, la furia ciega la inundó rápidamente. Su rostro se contrajo en una máscara de ira, sus ojos se entrecerraron y sus puños se apretaron con fuerza. Entonces, ¿dónde está mi bebé?, preguntó Kusina con una voz emocionada, con los ojos brillando y una sonrisa radiante, llena de anticipación y amor maternal, emocionada por conocer a su hijo. Minato tenía la misma expresión. Ambos miraban a Tsunade con expectación, buscando una respuesta. Tsunade, por su parte, parecía furiosa, algo que confundió completamente tanto a Minato como a Kusina. «Tsunade-bachan, ¿dónde está mi hermano?», dijo una voz relativamente joven, con un tono impaciente y un ligero deje de preocupación. Cuando Tsunade volvió a la dirección de la voz, en realidad, por unos segundos, su rostro se enterneció. Una leve sonrisa, cargada de nostalgia y cariño, se dibujó en sus labios. Él era una copia casi idéntica de Naruto, casi, pues tenía el cabello notablemente más largo y era de cabello rojo. ¡Bam! Sin embargo, la ternura duró muy poco tiempo, y de un momento, la rubia simplemente le estrelló un puñetazo en la cara al impertinente pelirrojo, con una fuerza brutal que lo hizo salir volando, mandándolo a volar y a estrellarse contra el muro, el cual se derrumbó sobre él. La ira brillaba en sus ojos, y su cuerpo temblaba de furia. «No tienes derecho de llamarme así», rugió, completamente furiosa y con lágrimas derramándose por sus ojos, con la voz cargada de dolor, resentimiento y una profunda tristeza. «¿Qué diablos te pasa, sensei?», preguntó Kusina, molesta por el trato a su hijo mayor, con el rostro contraído por la indignación y la preocupación. «Y tú perdiste el derecho a llamarme sensei», le gritó Tsunade a la pelirroja mayor, soltando su instinto asesino, con la voz llena de furia y desprecio, haciendo que el aire a su alrededor vibrara con su poder. Lo que causó que los otros pequeños Namikaze temblaran de miedo, retrocediendo instintivamente, con los ojos desorbitados y los rostros pálidos. «¿Por qué reaccionas así, Tsunade?», exigió Minato, con la voz llena de confusión, frustración y un miedo creciente, quien también estaba un poco intimidado ante la mujer. La Godaime simplemente les contó todos y cada uno de los motivos que tenía para estar furiosa con ellos, sin omitir el más mínimo detalle que conocía, con la voz cargada de dolor, resentimiento y una profunda decepción, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Y, por supuesto, que los dejó completamente horrorizados el escuchar cómo había sido la vida de Naruto. Sus rostros palidecieron, y sus cuerpos temblaron al escuchar el relato de Tsunade. Aunque, claro está, que ninguno de ellos quería creerse una sola palabra de lo que habían escuchado. Negaban con la cabeza, incrédulos, aferrándose a la esperanza de que todo fuera una mentira. Ellos simplemente no querían creerlo. Sacudieron la cabeza con incredulidad, sus rostros reflejaban una mezcla de confusión, dolor y negación. Toda su vida pensaron que Naruto era un héroe y, en lugar de eso, estaban escuchando que su hijo había sido golpeado hasta casi la muerte en múltiples ocasiones. Se llevaron las manos a la boca, horrorizados, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero ellos habían escuchado cosas muy diferentes en sus viajes. Habían estado en países como la ola, la primavera, la luna o los pájaros, donde Naruto era adorado casi como un héroe. Fruncieron el ceño, confundidos por la discrepancia entre los relatos. Por lo que, para ellos, tenía sentido que su aldea lo amara al mismo nivel, sino mucho más, al ser su aldea natal, o al menos esa fue la forma de pensar de los Namikaze y sus hijos. Asintieron con la cabeza, aferrándose a esa idea, a esa esperanza. Entonces, ¿por qué están celebrando? ¿Por qué están celebrando el cumpleaños de mi hijo?, gritó Kusina, con la voz llena de angustia, desesperación y una furia creciente. Se levantó de golpe, con los puños apretados y los ojos desorbitados. Ella estaba furiosa, no enfurecida con el pueblo por todo lo que le hicieron a su hijo. Eso es porque están celebrando que hace 3 meses Naruto fue desterrado de la aldea. Les dijo Tsunade en apenas un gruñido, con la voz cargada de amargura, resentimiento y un profundo desprecio hacia la aldea. Apretó los dientes, conteniendo su ira. Se corrige error de tiempo. ¿Qué? Gritaron tanto Minato como Kusina y sus hijos, tan fuerte que su grito fue escuchado en todo el pueblo y algunos de sus alrededores. Sus rostros se contrajeron en expresiones de incredulidad, horror y una profunda tristeza. Se quedaron sin aliento, como si hubieran recibido un golpe en el estómago.
Kusina simplemente se dejó caer en la silla que estaba a sus espaldas, con el cuerpo tembloroso y la mirada perdida, como si el mundo se hubiera derrumbado a su alrededor. Estaba completamente abatida, y justo cuando las cosas estaban tensas, de la nada, soltó sus cadenas y atrapó a alguien quien estaba parado en la ventana, con un movimiento rápido y preciso, como una depredadora atrapando a su presa. ¿Vas a explicarnos esto? El sonido fue apenas un gruñido, pero el Sanin pálido fue capaz de ver que estaba jodido. Su rostro se contrajo en una expresión de terror y desesperación. XXXXX, de regreso al presente, Minato tuvo que suspirar una vez más, con pesadez, mientras se pasaba una mano por el cabello, con un gesto de cansancio y frustración. Lamentando su ingenuidad e inocencia del pasado. Al final, resultó que dejar a Naruto en la aldea fue un error muy grave, posiblemente el más grave de toda su vida. Una sombra de culpa y remordimiento cruzó su rostro. Sarutobi no había cumplido con su pedido de cuidar de su hijo. Todo lo contrario, lo había convertido en el chivo expiatorio de la aldea. Apretó los puños con fuerza, sintiendo una oleada de ira y frustración hacia Sarutobi. Escuchar a Jiraiya fue el peor de los errores. Sacudió la cabeza, arrepintiéndose profundamente de haber confiado en su sensei. Naruto tenía un chakra extraño, era cierto. Por eso no pudo convertirse en el Jinchuriki del Kyuubi, incluso si su cuerpo era el más fuerte de sus hijos mayores. En cambio, dividió a la bestia en dos mitades entre sus hermanos gemelos, y según el consejo de su sensei, era mejor que sus dos hijos entrenaran sin interrupciones, y por ello había dejado a Naruto en la aldea. Una mueca de dolor y arrepentimiento se apoderó de su rostro. Por ello no les había mencionado que usaron a Naruto como chivo expiatorio y lo volvieron la válvula de escape de la ira y odio de la aldea. Tampoco se lo había dicho a Tsunade, pues ella los habría forzado a regresar a la aldea por su hijo o se lo habría llevado ella misma lejos, y él necesitaba tener vínculos con la aldea. Suspiró, resignado ante sus errores pasados. Qué chiste, su hijo no tenía vínculos con la aldea, y los pocos que tenía eran unilaterales debido a que, según Neji Hyuga, Naruto era distante desde el día de la masacre Uchiha, no mostrándole a nadie lo que sentía. Una expresión de tristeza y preocupación se apoderó de su rostro al pensar en la soledad de Naruto. Sobra decir que luego de esa explicación, Tsunade casi lo mata a golpes. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar la furia de Tsunade. De hecho, se necesitó de la intervención de Minato, Kusina, y la totalidad de Jounin y Anbu de Konoha para evitar que lo matara, y por poco no lo logran. Tragó saliva con dificultad, recordando lo cerca que estuvo de la muerte. Poco después de eso, él se vio obligado a retomar el cargo de Hokage nuevamente tras la dimisión de su sucesora, quien abandonó la aldea junto a Shizune, yéndose a vivir al país de la primavera, donde su daimyo las había recibido gustosa y la convirtieron en la jefa de la industria médica del país. Una leve sonrisa, teñida de amargura, se dibujó en sus labios al pensar en el nuevo destino de Tsunade y Shizune. Minato, por su parte, comenzó a investigar lo que ocurrió durante su ausencia y se horrorizó con cada cosa nueva que descubría. Su rostro se contrajo en una máscara de incredulidad, dolor y culpa a medida que se adentraba en la verdad sobre la vida de Naruto. Si bien Naruto era descrito como el más fuerte en términos físicos en sus registros de la academia, una leve sonrisa, teñida de amargura, se dibujó en sus labios al recordar ese detalle, y estaba seguro de que eso era únicamente porque no se podía falsear ese informe, porque literalmente los padres de sus compañeros de generación lo habían escuchado de sus hijos, el resto de su catálogo era completa basura. Sacudió la cabeza, sintiendo una profunda decepción y frustración. Los profesores no le enseñaron absolutamente nada, al igual que su propio sensei, o peor aún, su alumno. Apretó los puños con fuerza, sintiendo una oleada de ira hacia aquellos que habían fallado a Naruto. Eso solo le dejó una pregunta. ¿Cómo demonios hizo todas las hazañas si solo contaba con su cuerpo, poderoso, es verdad, pero solo tenía eso de su lado, junto a un estilo de pelea horrible, y poco después, una versión del Rasengan con su chakra extraño? Frunció el ceño, perplejo, tratando de comprender la magnitud del potencial oculto de Naruto. Lo peor de todo es que, por lo que habían escuchado de Kakashi, era que Naruto era legalmente ciego debido a que cubría sus ojos con su Itayate. Eso quería decir que, de alguna manera, había llevado sus reflejos a límites nunca antes vistos para poder luchar en ese estado. Una expresión de asombro y admiración se apoderó de su rostro.
Demonios, sus dos hermanos, Menma y Shio, no podrían haber logrado una sola de esas proezas, incluso con todo su arsenal completo, mucho menos con el limitado arsenal con el que contaba su hermano y, sobre todo, con la limitante de no ser capaces de ver a su oponente, confiando únicamente en sus otros sentidos. Sacudió la cabeza, incrédulo ante la habilidad de Naruto. Eso solo quería decir que su hijo desaparecido era, en todos los sentidos posibles de la palabra, un prodigio más allá de lo que nadie quiso ver jamás. Claro está, la gente, al escuchar sobre la verdad, es que se apenaron por todo lo que le habían hecho, aunque no tanto como deberían haberlo hecho. Una mueca de decepción y desprecio se dibujó en sus labios al pensar en la reacción tibia de la aldea. De hecho, como Tsume se lo había dicho a su ex amiga, ¿por qué debería sentirse mal por cazarlo en el Festival del Zorro, si ellos mismos lo habían abandonado peor que a un perro callejero? Una expresión de tristeza y comprensión se apoderó de su rostro al recordar las palabras de Tsume. Tristemente, la mujer tenía razón, y debido a ello, ahora los que alguna vez llamó amigos lo odiaban, y con pasión. Suspiró, resignado ante la pérdida de sus amistades. Los anteriormente amables Ichirakuros habían corrido de su lugar de una forma horrible, una mueca de dolor y humillación cruzó su rostro al recordar el incidente, y quienes apoyaban a Naruto apenas los trataban lo necesario y eso porque no tenían otra opción. Una expresión de frustración y aislamiento se apoderó de su rostro. Pero eso no era lo peor del asunto, que va, lo peor vino cuando otros lugares se enteraron del destierro de Naruto. Algo que Kakashi se negó a decir en su momento fue que muchas de las alianzas más importantes del país y de la aldea, por asociación, por no decir prácticamente todas y cada una de ellas, se habían ganado recientemente, y no a causa de los shinobi más reconocidos o por el precioso Uchiha, quien tuvo que admitir a regañadientes que era Sasuke sin nombre y que el verdadero heredero Uchiha era su hermanastro desterrado. Una mueca de disgusto y vergüenza se apoderó de su rostro al recordar la humillación de Sasuke. Pero volviendo al tema, al enterarse del destierro y de que los padres de su amado héroe lo habían abandonado peor que a un perro callejero y leproso, simplemente retiraron su alianza. Apretó los puños con fuerza, sintiendo una oleada de ira y frustración ante las consecuencias de sus acciones. Las olas y los demás retiraron de inmediato su apoyo comercial y preferían a la aldea donde el aparente único amigo verdadero de Naruto residía, siendo esta la aldea de Suna, quien por cierto, también canceló su alianza, alegando que no quería tener nada que ver con la aldea que alababa como un héroe al traidor y expulsaba al verdadero héroe, dejando las cosas en un simple pacto de no agresión. Una expresión de amargura y resignación se apoderó de su rostro. Y eso en el mejor de los casos. La mayoría ni siquiera les permitieron ese honor. Al poco tiempo de esto, Ozai, el nuevo feudal, quien, si bien era más militarista que su hermano mayor, quien murió sin dejar descendencia, una mueca de disgusto cruzó el rostro de Minato al recordar al nuevo feudal, les había retirado el apoyo casi en su totalidad como represalia por haber perdido sus alianzas. Suspiró con pesadez, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. A decir verdad, incluso si él era duro con sus hijos, lo cierto es que nunca habría sido tan cruel con ellos. Una sombra de culpa y remordimiento cruzó su rostro. Por eso desaprobó las acciones de Minato y, de hecho, había anulado la decisión y los obligó a quitar al muchacho del libro de bingo. Minato asintió con la cabeza, recordando la intervención de Ozai. Mientras eso pasaba, muchos equipos trataron de localizar al muchacho en cuestión sin mucho éxito. Frunció el ceño, frustrado por la falta de resultados. Tal parecía que la tierra lo había devorado. De hecho, la única información que consiguieron de él fue como la última vez que fue visto, él y su hermanastro mayor, Itachi Uchiha, tuvieron una conversación de hermano a hermano antes de que el más joven de los dos se retirara camino hacia el mundo más allá del gran muro que mantenía las tierras ocultas lejos del salvaje exterior del mundo. Una expresión de preocupación y misterio se apoderó de su rostro al recordar el último avistamiento de Naruto. Ese muro existía desde los tiempos del primer rey dragón, un amigo cercano del Rikudo Sennin, quienes dividieron el mundo, o mejor dicho, encerraron su continente del salvaje mundo exterior. Un mundo que se decía era tan inmenso que las tierras ocultas no cubrían ni una décima parte del mundo, con naciones habitadas por criaturas antinaturales y demonios más allá de la compresión de los shinobi, tierras llenas de conflicto y guerra eternas. Un escalofrío recorrió su espalda al imaginar ese mundo salvaje. De hecho, la nación oculta, hogar de los shinobi, en realidad era considerada una tierra pacífica en comparación.
Si su hijo, de alguna forma, consiguió cruzar el Gran Muro, en opinión del Sannin, él simplemente debía estar muerto, en el mejor de los casos, y en peor, bueno, digamos que aprendió a no volver a hablar de ese tema frente a Kusina. Una mueca de dolor y preocupación se apoderó de su rostro al recordar la angustia de Kusina. ¿Cómo fue que cruzó el muro? Lo cierto es que eso era completamente irrelevante. Lo relevante era que, a no ser que fueras un habitante del mundo exterior, simplemente morirías en unos pocos días a manos de cualquiera de los seres que habitaban ese mundo salvaje e indómito. Sacudió la cabeza, tratando de alejar los pensamientos pesimistas. Aunque su hijo no hizo eso, al menos según Sasuke, quien a regañadientes les había contado del tapiz de los Uchiha donde estaba registrado cada Uchiha vivo y muerto desde la fundación del clan, y aunque Naruto había sido adoptado, él seguía formando parte del tapiz con su nombre e imagen coloridos, lo que solo pasaba si el Uchiha en cuestión seguía vivo. Una chispa de esperanza se encendió en su corazón al recordar el testimonio de Sasuke. Y dado que hasta ahora el nombre de su hijo seguía en el tapiz, entonces aún tenían una pequeña oportunidad. Se aferró a esa esperanza con todas sus fuerzas. Pero tuvo que dejar esos pensamientos de lado por el momento. Respiró hondo, tratando de calmarse y concentrarse en el presente. Aún tenía muchas otras cosas en las que pensar, más concretamente en la sugerencia de su sensei para superar su precaria situación económica. Actualmente, lo único que seguía manteniendo a Konoha como una de las grandes potencias shinobi era su prestigio del pasado, y que tenía a 3 shinobi rango S hoy día. Muchos, al saber que habían desterrado a un hombre que había traído de regreso a su hermano traidor vivo y apenas maltratado, simplemente no querían saber nada más de ellos. Una mueca de disgusto y frustración se apoderó de su rostro al pensar en la situación actual de Konoha. Minato había usado su fortuna y la del clan Uzumaki para mantener la situación más o menos estable, junto a la del Sannin, quien usaba las regalías de sus libros. Una expresión de agradecimiento y alivio se apoderó de su rostro al recordar el apoyo financiero. De hecho, incluso varios clanes tuvieron que hacerlo, con excepción del clan Uchiha, ya que Sasuke no tenía acceso a ella y dudaban mucho que Itachi estuviera dispuesto a ayudarlos. Frunció el ceño, molesto por la falta de acceso a la fortuna Uchiha. Llámenlo loco, pero el sujeto que mató a su propio clan y que parecía tener una buena relación con su hijo desterrado no debería tener muchas ganas de ayudarlos. Y sin la fortuna Uchiha, la aldea no duraría demasiado. De hecho, la mejor oportunidad de la aldea para salir adelante era ganar el torneo que se realizaría en el país de la primavera. No estaba del todo seguro de cómo, bajo el yugo del tirano de Doto, la tradición de realizar un torneo de taijutsu abierto a cualquier participante permaneció. Frunció el ceño, perplejo, tratando de comprender la situación. Aunque el que se agregara la posibilidad de permitir renegados en el torneo podría haber sido una de las razones principales por las cuales este seguía siendo una buena fuente de turismo. Asintió con la cabeza, reconociendo la lógica detrás de esa decisión. Fuera una aldea sin reconocimiento o no, e incluso si fuera un peleador errante, típicamente se les permitía la posibilidad de pelear. Normalmente, el premio no sería tan llamativo, pero este año era uno muy tentador. Nada menos que 1 billón de ríos al ganador. Sus ojos se abrieron con sorpresa e incredulidad al recordar la magnitud del premio. No estaba seguro de dónde habían sacado esa cantidad, pero, francamente, no le importaba. Una sonrisa ambiciosa y determinada se dibujó en sus labios. Aunque, si los rumores que había escuchado eran ciertos, esta vez la actriz Daimyo había conseguido un gran patrocinador, siendo nadie más y nadie menos que la Casa de Comercio del Loto Blanco. Levantó una ceja, impresionado por la información. Pensar en ellos, en realidad, lo hacía estremecerse bastante. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar el poder y la influencia de la Casa de Comercio del Loto Blanco. Ellos eran una casa de comerciantes que había venido desde el exterior hace 3 años, ganándose rápidamente fama por sus exóticos productos de una gran calidad y por ser la primera misión de comercio del nuevo gobierno del mundo exterior. Sí, nuevo gobierno del mundo, pues la casa de comercio había venido con una impactante noticia. El rey de uno de los países más poderosos, una tal China, había logrado, de alguna manera, unificar a todo el maldito mundo exterior, creando así el imperio del sol naciente. Una expresión de asombro y respeto se apoderó de su rostro al recordar la hazaña del rey.
Sin apoyo y con únicamente la fuerza de sus brazos y sus aparentes ojos especiales, este rey logró pacificar las tierras exteriores y, gracias a ello, fue que el gremio de comerciantes del Loto Blanco pudieron, por fin, cumplir el sueño de comerciar en todo el mundo. Asintió con la cabeza, reconociendo la importancia del evento. No estaba seguro de cómo permitieron la entrada del exterior adentro del muro, pero por lo que había escuchado en rumores, en realidad, el imperio tenía, incluso desde antes de ser el imperio, la capacidad de destruir el muro. Simplemente, a nadie nunca le importó un carajo conquistar una tierra que ellos consideraban de débiles. Una mueca de disgusto y desprecio se apoderó de su rostro al recordar la arrogancia del mundo exterior. Había dolido en el orgullo de muchos, pero tristemente tenían razón. Suspiró, resignado ante la verdad. Dejando eso de lado, que ellos patrocinaran el torneo y pudieran permitirse semejante recompensa era una muestra pura de opulencia, o era, tal vez, obra del mismo emperador quien estaba financiando dicho torneo. Frunció el ceño, considerando las posibilidades. En cualquier caso, ellos ciertamente necesitaban ese dinero con urgencia, así que enviaría a lo mejor que Konoha tenía que ofrecer para llevarse a toda costa el premio en metálico. Una expresión de determinación y esperanza se apoderó de su rostro. Solo esperaba que el emperador no participara. Una sombra de preocupación cruzó sus ojos. Después de todo, la idea de enfrentarse a un hombre que unificó un mundo así era aterradora. XXXXX, Imperio del Sol Naciente, ciudad capital de Qin. A diferencia de Minato, quien estaba bastante nervioso, el emperador, en realidad, estaba bastante tranquilo, sentado en su trono. Su postura era relajada, pero imponente, y su rostro reflejaba una serenidad y una confianza absolutas. Hacía 3 años que finalmente se había estabilizado el gobierno. Este era el tercer aniversario de su victoria por sobre el mundo hostil que encontró cuando vino a estas tierras por primera vez, y no menos que eso, hoy era su 25º cumpleaños, e incluso si él odiaba su cumpleaños, su gente había elegido celebrarlo con la fiesta más grande, que ya llevaba una semana, nada menor. Una mueca de disgusto y resignación se apoderó de su rostro al recordar la celebración. En realidad, la celebración en cuestión solo era superada con el día de la unificación, que era el día en el que la última de las naciones finalmente firmaron su anexión al imperio. Una sonrisa de satisfacción y orgullo se dibujó en sus labios al recordar ese día. Incluso si el Frieden y ese principado de nombre que aún no era capaz de pronunciar bien no se unieron de forma poco convencional, pero con esas 2 últimas naciones, finalmente se proclamó el fin de la guerra de unificación. Le había tomado al joven, de actualmente 25 años, unos 5 años, 6, si contabas las circunstancias extrañas de el Frieden, lograr tal hazaña. La unificación del mundo exterior. Una proeza en la que ganó mucho, pero en la que perdió aún más, su primer amigo verdadero, nada menos. Una sombra de tristeza y melancolía cruzó su rostro al recordar esa pérdida. «Mami, ¿estás bien?» Él tuvo que dejar salir una pequeña sonrisa en el momento en el que escuchó esa voz. Su rostro se iluminó con una expresión de cariño y ternura al escuchar la voz de su hija. Su princesa favorita, no menos, aunque Tomoe hacía una buena competencia, pero Mordred siempre sería especial. Una sonrisa cálida y llena de afecto se dibujó en sus labios al pensar en Mordred. Incluso con su tendencia a llamarlo mami en lugar de papi. Una leve sonrisa, teñida de diversión y resignación, apareció en su rostro. Pero teniendo en cuenta las circunstancias más que curiosas de su nacimiento, ciertamente estaba más que bien con ello. Mordred era, al igual que su padre, quien, por cierto, era su primera esposa y la primera mujer que amó con todo su corazón, una hermosa niña de cabellos dorados y ojos verdes, con piel hermosa y perfecta. Una expresión de orgullo y admiración se apoderó de su rostro al describir a Mordred. Incluso si su cabello era un desastre de puntas desordenadas cuando no la obligaban a peinarla en un moño alto, que aún así era un desastre despeinado, solo que menor a cuando estaba suelto. Una sonrisa divertida y cariñosa se dibujó en sus labios al pensar en el cabello rebelde de Mordred. Él no dijo nada, simplemente permitió que la niña saltara a su regazo, con un movimiento ágil y lleno de confianza, sentándose en el trono que, a quien engañaba, Arturia había dejado en claro que Mordred heredaría Camelot. Una sonrisa irónica y resignada se extendió por sus labios al recordar la determinación de Arturia. Dirían lo que quisieran de su reacción inicial al enterarse de que era padre, pero era gran padre, por más loco e incómodo que eso sonara. Una expresión de orgullo y satisfacción se apoderó de su rostro al pensar en su papel como padre. «Feliz cumpleaños, mamá».
dijo la chica, con una voz dulce y melodiosa, mientras envolvía sus brazos alrededor del cuello del hombre, abrazándolo con fuerza. Ni siquiera sé si seguir intentándolo, dijo el hombre de cabellos negros, con una voz suave y llena de cariño, mientras acariciaba el cabello de su adorada princesa, devolviéndole el abrazo. La parte de que celebren tu cumpleaños incluso si lo odias. O la parte donde te llamo mami incluso pese a que tienes eso en tus pantalones que no tiene padre. Preguntó la niña, con esa ingenuidad infantil que solo una niña de edad tenía, inclinando la cabeza hacia un lado, con una expresión de curiosidad en su rostro. Oh, cierto, 9 años podría tener. Y definitivamente estoy dándole una paliza de Yujiro por corromperte la mente. Frunció el ceño, con una expresión de molestia fingida, aunque una leve sonrisa delataba su diversión. No era una broma, él definitivamente estaba reventando la cabeza del hombre por hablar de esos temas con su hija. Mordred ya era lo suficientemente traviesa sin su ayuda, muchas gracias. Sacudió la cabeza, resignado ante la personalidad de su hija. Al final, simplemente dejó salir un suspiro de derrota. Lo haría más tarde. De momento, tendría que asegurarse de que Mordred no hablara de esa forma frente a su padre. Una mueca de preocupación cruzó su rostro al pensar en la posible reacción de Arturia. No le gustaba tener que explicar que él no había sido quien le dijo esas cosas y, sobre todo, no le gustaba explicar que era lo suficientemente irresponsable como para permitir que sus amigos lo hicieran. Sí, sencillamente no estaba hecho para este trabajo. Una expresión de frustración y autocrítica se apoderó de su rostro. En fin, ven, amor, vamos a montar a caballo. Y con eso dicho, simplemente tomó a su hija adorada en brazos, con un gesto suave y protector, y comenzó a caminar hacia los establos, con paso firme y decidido. Tal vez recogería a Tomoe en el camino, y con algo de suerte, pasaría el día con sus 2 personas favoritas del mundo, lejos de la fiesta del día que más odiaba en el mundo. Una sonrisa de anticipación y felicidad se dibujó en sus labios al pensar en el plan. XXXXX al día siguiente, y sin mucha suerte de haber evitado la maldita fiesta que se celebró en cada rincón del maldito mundo, Naruto arrastró los pies, con el rostro sombrío y ojeras marcadas bajo sus ojos, como si no hubiera dormido en días. El emperador llegó a su oficina, donde su mano derecha ya le estaba esperando con los documentos que tendría que revisar. Suspiró con resignación, aceptando su destino. Dicha mano derecha era nadie menos que un joven de unos 20 años, está bien, no era ni joven ni tenía 20 años. En realidad, tenía como 400 o algo así. Lo cierto es que, según él mismo, no tenía ni idea de qué edad tenía debido a que la inmortalidad total le había jodido completamente la percepción del tiempo. Una mueca de frustración cruzó el rostro de Zeref al pensar en su propia inmortalidad. Volviendo al tema, era pelinegro, tenía ojos igualmente negros y era considerablemente delgado, aunque aún así era uno de los hombres más poderosos del imperio. Buenas noches, mi emperador. Le saludó con un leve toque de sarcasmo, arqueando una ceja y con una sonrisa burlona en sus labios. Es un milagro que nos honres con tu presencia. ¿Sabes que detesto mi cumpleaños, Zeref? Le dijo el emperador a su mejor amigo, en este mundo, con una voz cansada y un tono ligeramente irritado, mientras se dejaba caer pesadamente en su silla. Mano derecha del emperador, Zeref Ragnell, el mago oscuro más fuerte de la historia, rey de los magos. El hombre en cuestión simplemente le dedicó una pequeña sonrisa de comprensión. Asintió con la cabeza, entendiendo perfectamente el sentimiento de Naruto. Él lo sabía muy bien. Él mismo odiaba varios días de su vida debido a su pasado. Pero aún así, el que su emperador desapareciera por un día entero con 2 de sus hijas, era algo bastante malo. Una expresión de preocupación y leve reproche cruzó su rostro. Aún así, él simplemente eligió dejarlo de lado y se centró en el tema importante. Te entiendo, hermano, mejor de lo que crees, pero debes entender que la gente, aunque conoce tu pasado, desea que aprendas a disfrutar de este día. Dijo el no tan joven hombre, con una voz suave y comprensiva, mientras se sentaba en la silla frente al escritorio de su mejor amigo, adoptando una postura relajada. Ahora, aquí está la lista que me pediste como prioridad. Le entregó un documento a Naruto, con un gesto profesional. Naruto no lo había pedido, en realidad. Una mueca de fastidio cruzó su rostro al recordar la situación. Solo lo había sugerido, dado que no quería encargarse él mismo del asunto en cuestión.
En cuanto a qué era la lista, esta era la lista de los 25 participantes que podrían o no entrar al torneo de artes marciales que iba a llevarse a cabo en el continente oculto, o Australia, como se lo conocía popularmente fuera del Gran Muro. Una leve sonrisa, teñida de ironía, se dibujó en sus labios al pensar en el nombre del continente. No estaba seguro de que algunos de ellos quisieran, pero algunos aún no lo habían confirmado. Probablemente no sentían interés en aplastar a, como Yujiro los llamaba, ninjas debiluchos. Una mueca de desprecio cruzó su rostro al recordar las palabras de Yujiro. ¿Algo mal?, preguntó Zeref en el mismo momento en que notó la expresión de su mejor amigo, inclinando la cabeza hacia un lado, con una expresión de preocupación en su rostro. Era una mueca que solo ponía cuando quería darle una paliza a alguien, generalmente a Yujiro. Nada, solo Yujiro otra vez está corrompiendo a Mordred. Suspiró con resignación, frotándose el puente de la nariz con cansancio. Y, por supuesto, que Zeref no se sorprendió cuando escuchó eso. De hecho, incluso lo esperaba. Aparentemente, Yujiro tenía la meta personal en la vida de convertir a la niña en la mayor traviesa del imperio. Una mueca de disgusto y frustración se apoderó de su rostro. No estaba seguro de por qué ni le interesaba saberlo, pero esperaba que dejara de hacerlo. Su hermano adoraba a esa niña, y pegaba duro, tal vez era por eso que lo hacía, ahora que lo pensaba. Sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. Sea como fuere, hermano, ya me he encargado de reclutar a los mejores guerreros. Le dijo el pelinegro, con una voz tranquila y segura, eligiendo volver a encarrilar el tema. Más tarde iría a informarle al 10º rey del cielo que su hermano quería matarlo, otra vez. ¿El transporte está listo?, preguntó el pelinegro, con una voz seria y autoritaria, mientras examinaba la lista que le había entregado Zeref. Desde hace una semana. Algunos de ellos, en realidad, están babeando ante la idea de arrancarle una pierna a Rogle, aunque, teniendo en cuenta cómo es Pickle, dijo el pelinegro, con una voz tranquila, pero con un ligero temblor que delataba su preocupación, antes de negar con la cabeza, con una mueca de disgusto. A decir verdad, no estaba seguro de por qué, de todos los posibles guerreros de la aldea subterránea que podría haber elegido Yujiro, eligió al maldito cavernícola caníbal. No me gusta esa sonrisa, Naruto. Ah, no puedes culparme, Zeref, después de todo, la idea de Pickle comiéndose una pierna de Lee es sumamente graciosa. Naruto soltó una carcajada sonora, con una expresión de malicia y diversión en su rostro. Naruto Uchiha, Kinshiwan, emperador del mundo, tu sentido del humor algunas veces me da miedo, hermano. Dijo Zeref, con una voz ligeramente temblorosa, antes de negar con la cabeza, con una mezcla de resignación y preocupación. Naruto, por su parte, simplemente le dedicó una sonrisa, amplia y llena de confianza, como si estuviera a punto de embarcarse en una gran aventura. Incluso si aún tenía sus dudas, era el momento de su regreso triunfal al último lugar indómito del mundo. Era hora de que el rey más grande de todos los tiempos, ego aparte, claro está, regresara al continente que había visto nacer su leyenda, una expresión de determinación y anticipación se apoderó de su rostro. Pero primero, Yujiro, bastardo, estoy rompiendo tu cráneo. Y con esa declaración al mundo, llena de furia y determinación, el rey simplemente se puso de pie, con un movimiento rápido y decidido, y comenzó a seguir su propia senda, para encontrar el bruto corrompehijas, apretó los puños con fuerza, y sus ojos brillaron con una ira intensa. Ya mencionó que Naruto rara vez usaba las puertas. Acabo de reparar esas paredes. Se quejó Zeref, con una voz cansada y un suspiro resignado, mientras observaba el agujero que Naruto había dejado en la pared, antes de dejar salir un suspiro. Luego, simplemente salió él mismo de la habitación por la pared ahora destrozada. Sacudió la cabeza, aceptando la inevitable destrucción. Necesitaba encontrar a Atenea para que lo ayudara a reparar nuevamente los muros del palacio, solo esperaba que esta vez no derribara un pilar estructural, o, a quien engañaba, lo iba a hacer. Una sonrisa irónica y resignada se dibujó en sus labios. Fin del capítulo. Soy Kinshiwan, emperador, un título ganado con sangre y sudor. Unifiqué el mundo bajo mi mandato, pero el poder no llena este vacío ingrato.
La debilidad no tiene lugar. Naruto, un hombre olvidado de una aldea lejana, un error pasado. Fui niño, ninja herramienta. Ahora soy el emperador. No hay nostalgia, solo fría certeza. El pasado no vuelve. Mi voz es ley en cada continente. Justicia implacable para el que es valiente. Mis reyes celestiales, mi escudo. Guerreros leales en este mundo rudo. Yujiro, Zeref, Gilgamesh. Aún así, la soledad me acecha. El mundo me dio la espalda, me obligó a luchar, a ser fuerte, a no dudar. No hay lugar para débiles ni sentimentalismos. Solo la voluntad de hierro contra los abismos. Construyó un imperio para la protección. Pero a veces la noche trae otra reflexión. He visto horrores, muerte y dolor, cicatrices que recuerdan el valor del honor y el temor. No es que no sienta afecto o me falte el amor, es que el peso del mundo es un yugo mayor. Proteger a los inocentes es mi misión, aunque el camino sea duro, es mi obligación. Qin Shi Huang, el emperador. Naruto, un eco interior. El sol naciente sobre un mundo en calma. Pero ¿a qué precio? La soledad me llama. Solo no estoy.